el derecho fundamental humano es el derecho a tener una vida democrática. Y la democracia no se concibe solo por el acto de la jornada electoral, sino la democracia es un estilo de vida. Y el estilo de vida implica tener condiciones de salud, lo que decía hace rato, condiciones de seguridad, condiciones hasta de desarrollo urbano, que tu entorno esté apropiado, que cuidemos a la ecología, a los animales sintientes, a los seres sintientes. Es decir, es todo un cúmulo de derechos que se tienen que ejercer para que vivas en armonía. Entonces el joven que diga que no le interesa, todo le va a implicar una situación. Por eso debo decirte que lo más importante que un joven debe pensar ahora es su movilidad social. ¿Qué quiere decir la movilidad social? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy nos encontramos aquí con Javi Rivera, que es militante del Partido de la Revolución Democrática por más de 30 años. Bienvenido, Javi, muchas gracias por estar aquí. Dani, para mí es un gusto, un placer estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación y pues un saludo a todos tus seguidores. Muchas gracias, mi Javi. Oye, quiero conocer más sobre tu partido, cómo inició, quién fue el líder principal que convocó a sus amigos para, pues, que el PRD existiera y se fundara, y por qué el nombre. Ok, pues mira, el Partido de la Revolución Democrática fue un partido de carácter nacional. Ok, Este se creó el 5 de mayo de 1989 ok. y se crea como producto de un llamado a la insurgencia cívica no violenta después del fraude de 1988 que se cometió contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas venía de una escisión del PRI que se le denominó la corriente democrática. Y en ese momento también estaba postulado a la presidencia de la República el ingeniero Alberto Castillo. Entonces las condiciones coyunturales de ese momento hicieron que el ingeniero Alberto Castillo eh, declinara a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, se hace el fraude y el ingeniero, o los dos ingenieros con mucha responsabilidad, en lugar de llamar, te digo, a la violencia, a las protestas, etcétera, pues llaman a la conformación de un partido. Desde ese entonces, las reformas electorales generaban una gran cantidad de requisitos para conformar nuevos partidos. Por eso lo que se tuvo que hacer es solo cambiar y ajustar el nombre del Partido Mexicano Socialista, PMS, a cambiarle al Partido de la Revolución Democrática. Ok. ¿Por qué ese nombre? Precisamente tiene un significado profundo. Es una revolución que a lo mejor por su solo nombre implicaría un acto violento o de fuerza, pero es democrática. Entonces es preferible un cambio, revolución implica cambio, pero democrático. Es decir, con una construcción de mayor ciudadanía, con una construcción de mayor conciencia de la gente para transitar hacia una democracia a través de la lucha pacífica de los partidos políticos. Así es como se crea el PRD. En el PRD confluyen liderazgos de todo el país, de todos los sectores, priistas, expriistas, perdón, ex militantes del partido de los ferrocarrileros, del PAR. Te hablo de muchos años antes de ustedes los jóvenes que a lo mejor ni conocieron en la escuela, no les dieron estas Sí, sí. características, ¿no? De la evolución democrática. Entonces, así surge el PRD y nosotros somos los herederos de esa construcción, de esos años, quienes somos parte de la fundación del partido, lo seguimos reivindicando el día de hoy con poner en alto las causas sociales. Y como dice nuestro lema hoy, la lucha continúa. Mientras no existan las condiciones de seguridad en el país, en nuestras colonias, en nuestra comunidad, mientras siga habiendo violencia contra nuestras mujeres, mientras no exista un sistema de salud digno, con las suficientes medicinas y los médicos capacitados, y mientras siga existiendo corrupción e impunidad, la lucha continúa. Ese es el PRD y la lucha seguiremos dándola en nuestro partido. El partido más o menos lleva 37 años existiendo. Y ahí me da curiosidad,
¿quién eligió el color amarillo y el solecito? ¿Por qué? ¿Se sabe por qué? Sí, sí, Sí sí, por es. supuesto. En estos obstáculos que te decía que Ajá, ponía en ese entonces el órgano electoral federal, ajá, fíjate, el origen de nuestro sol azteca, ok, primero se decidió por un símbolo que tuviera mucha identidad entre el pueblo mexicano y se decidió por un sol. El ok. sol, como dice el dicho Que coloquial, sale el para sol sale todos. para todos. Y entonces el sol eran un rayo verde, un rayo blanco y un rayo rojo, o sea, simulando también los colores patrios. Ok, Sin embargo, como el PRI ya ostentaba el verde, el blanco y el rojo, el órgano electoral nos correcto. prohibió la autorización de ese logotipo. Originalmente deberás saber que nuestro logotipo nos lo autorizó el órgano electoral solo en blanco y negro. Entonces el sol era negro Ujú, en fondo blanco. ok. Ese fue nuestro El primer, primer. con la primera participación que tuvimos en el primer proceso electoral en los noventas. Ok, Entonces, después ya fue evolucionando las reglas democráticas. Siempre después de cada elección presidencial hay un proceso de reformas electorales, o ok. había, porque ahora han sido impuestas desde el gobierno oficialista Ajá, y antes se llamaba al acuerdo entre todas las fuerzas políticas y permitió aligerar los requisitos y eso es cuando se opta por el amarillo, porque el sol pues, es amarillo claro. y si nos impedían otros colores, necesitábamos también por conveniencia distinguirnos de los partidos, por ejemplo el PAN, que era azul, el PRI ya te lo comenté, los tres colores, y entonces el amarillo fue muy identificado entre la población y hasta ahora nos siguen llamando los amarillos, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual llegamos hasta este logotipo. Qué increíble, Javi. La verdad, a mí me gusta conocer sobre la historia de México y bueno, los partidos políticos son importantes Sí, porque cómo en no. la política es cuando toman, es la toma de decisiones para, pues, para el pueblo, ¿no? Para Así la es. ciudad. eh, Porque yo creo que la decisión de alguien, no sé, en una Cámara de Diputados o bueno, en algún puesto político, pues obviamente va a afectar pues, al pueblo, ¿no? En el transporte público, en la Todo. economía, Sí, todo. O así sea, la es. política, o sea, nos tenemos que interesar, ¿no? Como jóvenes, como ciudadanos, eh, pues a meternos más, a lo mejor no como candidatos, a lo mejor no como, pero saliendo a votar, ¿no? Y justo yo te quería preguntar, Javi, ¿tú qué le podrías decir a un joven que no sale a votar? Que dice, no, es que a mí no me interesa la política. Yo la verdad, soy apartidista, no quiero votar. ¿Qué le podrías decir a ese joven? Igual para que se enamore también de tu Sí, partido. claro. Bueno, mira, en primer lugar, tendría yo que explicarte que eh, los grandes teóricos le llaman la desafección de la política. ¿Qué es la desafección? El rechazo, Ok, así como lo que acabas de decir. Y hay encuestas serias, no solo del país, sino de toda Latinoamérica. Hay uno que le llaman el barómetro latinoamericano. Ojalá lo puedan consultar. Y es una encuesta, insisto, de muchos países, donde cómo se observa que la gente ha tenido una hartazgo, ¿no? No solo de los partidos políticos, sino también de los órganos electorales. Y esta desafección política es originada por muchas circunstancias que a lo mejor han desencantado, ¿no? A los jóvenes o a la sociedad en general. A lo largo de la historia hay dos fenómenos que se le denominan las olas democráticas, pero también existen las contraolas democráticas. La ola democrática es cuando se da una reforma electoral, que son las reglas, ¿no?, del juego, y se da mayores condiciones para que la gente participe. Y la contraola democrática es cuando se restringen esas reglas para hacer que no participe tanto o manipular la voluntad de los ciudadanos. Por eso, las reglas democráticas más idóneas deberían ser las que garanticen a la ciudadanía en general tener una mayor accesibilidad a la información para que sea un voto razonado e informado. Es decir, no nada más que salgan a votar, claro. sino que salgan a votar con cierto raciocinio y conocimiento de por quién van a votar y por qué deben votar por esa plataforma electoral, ¿no?
Yo qué les diría a los jóvenes, participen, y no se les puede decir tan amorfamente, participen y ya, sino que les tienes que dar garantías de cómo participar. Eh, es decir, no solo son las garantías de darles cursos de formación política, cursos de capacitación, eventos que hacemos igual nosotros cada año de encuentros estatales de jóvenes, que por cierto vamos a tener uno el próximo 22 de agosto, ahí cerca de las pirámides de Teotihuacán, están plenamente invitados, es totalmente abierto, es todo un día de actividades culturales, artísticas, políticas, y a lo mejor ahí pueden entender más por qué deben participar. Yo los Ok, invito muy muchas respetuosamente. gracias, Javi. Pero en primer lugar, yo lo que les diría, la política está en todo, en todo. Y entonces no puedes decir la política no me interesa, porque la política te va a afectar en un sentido o en otro. Por ello también la política o el ejercicio democrático no se debe quedar solo con acudir a votar, sino debe ser de manera permanente y sistemática. Es decir, ya votaste por fulano de tal vez ganó tu candidato. Si ganó, pues tienes más responsabilidad de exigirle que cumpla sus promesas de campaña. Si no ganó tu candidato, pero ganó el que no era de tu agrado, pues con mayor razón también tienes que ir a decirle, a ver, tú te comprometiste a esto, ¿no? Y no Claro, lo estás haciendo. Entonces, la construcción de ciudadanía, como yo le llamo, es aquella en la que no solo eres sujeto de derechos, sino también de obligaciones. Pero además que los debes de conocer. claro. Y la única forma de conocerlos es participando, desde leer la Constitución, leer una ley, ¿no? La ley que tú quieras, ¿no? En la que a lo mejor desarrolles tu actividad económica o social, para que entonces tengas los suficientes elementos para exigir las cosas que son tus derechos, los derechos políticos, los derechos electorales, los derechos humanos. El derecho fundamental humano es el derecho a tener una vida democrática, y la democracia no se concibe solo por el acto de la jornada electoral, Ok, sino la democracia es un estilo de vida. Y el estilo de vida implica tener condiciones de salud, lo que decía hace rato, condiciones de seguridad, condiciones hasta de desarrollo urbano, que tu entorno esté apropiado, que cuidemos a la ecología, a los animales sintientes, a los seres sintientes. Es decir, es todo un cúmulo de derechos que se tienen que ejercer para que vivas en armonía. Entonces el claro. joven que diga que no le interesa, todo le va a implicar una situación. Por eso debo decirte que lo más importante que un joven debe pensar ahora es su movilidad social. ¿Qué quiere decir la movilidad social? Si antes, me voy a poner yo como ejemplo para no afectar a nadie, la movilidad social cuando nuestros padres eran jóvenes y deciden casarse, era más difícil porque a lo mejor no tenían condiciones educativas, no tenían una formación profesional, por ende no tenían un buen empleo y por ende pues no podían tener una mejor calidad de vida. A nosotros los jóvenes nos debe interesar porque tu movilidad social debe ser mucho más fácil que con tus padres. Es decir, ahora tienes mecanismos para estudiar lo que sea, una carrera técnica, una profesional, una maestría, un doctorado, y eso te va a permitir tener una movilidad social, pasar de un estrato, perdónenme la referencia, bajo, a un estrato medio, a un estrato alto, en donde eso te dé una mejor calidad de vida. Claro, Entonces, por eso el joven le tiene que interesar la política, la que sea de su agrado, pero bien informada, claro, porque ahora no se puede conquistar a los jóvenes con una simple cancioncita, ¿no? claro. O sea, que son fraudulentas, que engañan y que solo son como aquel flautista, ¿no? Que solo atrae, pero en los hechos no cumplen sus promesas. Entonces, yo los invito a los jóvenes a que se informen, a que participen en el PRD o en cualquier partido de su preferencia, pero particularmente, por supuesto, que lo hago para mi partido. Por eso los invito a este encuentro estatal de jóvenes, que es el 22 de agosto. Ya te pasaré a ti los links correspondientes para que se puedan inscribir. Claro que sí, Entonces, Javi. esa sería mi respuesta que le daría yo a los jóvenes. Me parece una respuesta muy, muy acertada, mi Javi. Y me llamó la atención que mencionas que si, bueno, votas por un candidato y si no está haciendo su trabajo, que tenemos el derecho de levantar la voz, ¿no?
Pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo nos acercamos? Por ejemplo, un presidente municipal que vemos que no está haciendo bien su trabajo y nosotros como jóvenes sí queremos ver cambios. ¿Cuál es la primera instancia para buscar a ese presidente? Y que, pues, Pues, acercarnos, ¿no? Y decir, primero ajá, sería cuestión de cuál es la afectación inmediata, ¿no? ok, Se me ocurre ahora que parece que como plaga, ¿no? Los baches en ajá, todo, no solo en los municipios, sino en todo el país sí, en todo está, México. digamos que, abandonada esa parte del mantenimiento de las calles. Bueno, pues si no lo hacen en tu comunidad, porque tu primer entorno de afectación es tu comunidad, tu Claro, calle, tu colonia, tu paso hacia tu escuela, hacia tu trabajo. Entonces, no hay otra más que, decía un amigo, organizarse y luchar, ¿no? Decir, a ver, vecino, vecina, vamos a organizarnos para hacer un pliego petitorio, una sola petición, de decirle al órgano de gobierno que pues en nuestra calle hay una fuga, hay un bache muy grande que está dañando a los carros. El primer paso que se tiene que dar es la organización. Y hay muy pocos que se atreven a darlo. sí, Pero también hay muchos que hasta como una especie de capacidad generada hasta a lo mejor genéticamente, tienen mayor facilidad de liderazgos, ¿eh? Como tú, por ejemplo, ¿no? Y has de conocer gracias. muchos amigos que tienen esa capacidad de liderazgo en su ámbito que sea. Sí, 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 Y eso, este programa, sin lugar a dudas, puede generar un liderazgo que permita que te busquen para organizarse, hasta a lo mejor para hacer una denuncia pública aquí en tu programa, eh, claro. buscar a alguien que los oriente con una asesoría más especializada en temas jurídicos. Hay organizaciones que se dedican a eso. eh, por ejemplo, el tema de el agua, la luz, cuando se va. Es decir, las situaciones más apremiantes. Ya iríamos a un tema de mayor calado, como la falta de seguridad, pues que a lo mejor pusieran mayores luminarias, mayor vigilancia, en fin, hay muchas cosas en las que sí se les puede, pues si no obligar, demandar, denunciar y hacer que los gobiernos en nuestra primera instancia, que son los municipios, pues cumplan con su Claro. principal, eh, digamos que obligación, que es la de ejercer un buen gobierno. Y hay un principio fundamental que le llamamos el derecho a la ciudad. Ok, Por el derecho a la ciudad no solo es a vivir en una ciudad como la conocemos, sino el tener esas condiciones mínimas para desarrollarte. Mínimas en cuanto a la protección del medio ambiente, de tener buenas calles, buenas luminarias, buen servicio de agua. Eso es lo que se hace vivir en comunidad y eso permite la armonía social, la paz social. claro. Entonces, el primer paso es la organización cuando haya una afectación. Y para eso estamos también los partidos políticos, para ayudarles a encaminarlos a una exigencia de este tipo. No, súper. Ok, o sea, podemos mandar una como carta al partido y el partido también pues se le hace llegar a Sí, su por presidente, supuesto, ¿no? sí, así es. Ah, Como con nuestros representantes populares, a través de ellos se puede hacer una exigencia todavía mucho mayor, como en la Cámara de Diputados, que tenemos un grupo parlamentario muy exitoso, cuantitativa y cualitativamente, más allá de grupos parlamentarios más grandes, que pues nada más van a proponer puntos de acuerdo, no iniciativas de fondo que garanticen unas, insisto, mejores condiciones de vida. Y en los municipios pues tenemos regidores, regidoras, que a través de ellos podemos también canalizar sus denuncias correspondientes. súper, súper, Javi. Oye, mi Javi, em, ¿qué identidad debería de tener un perredista? O sea, qué es lo que los identifica como personas? Pues mira, yo creo que en estos tiempos se ha menospreciado mucho la ideología de cada partido político. Ya casi no existe alguien que de manera muy formal diga, yo soy de izquierda, yo soy Ok, de derecha, yo soy ultraderecha, yo soy de centro, etcétera, ¿no? claro, Pero yo creo que más allá de esas descripciones, y no debe ser solo al perredista, sino al ciudadano común, lo que nos debe identificar es esa capacidad de sororidad y de solidaridad. ok, La solidaridad de estar observando una injusticia y que también levantes la voz por ayudar. claro, De solicitar
que haya mayor igualdad entre los hombres, entre las mujeres, de solicitar que hayan mejores servicios públicos. O sea, un ciudadano común y por supuesto más un perredista debe tener esa capacidad de inconformarse y debe tener la capacidad de hacerlo con elementos, con una construcción cívica que permita ejercer sus derechos. Entonces, es parte también fundamental de la obligación de los partidos políticos y también parte fundamental de la obligación de los órganos electorales. Fíjate, eso no se dice mucho, pero los órganos electorales, más allá de organizar procesos electorales, también tienen la obligación de generar cultura cívica entre la población. Les falta mucho a los órganos electorales, así como los partidos políticos también lo hacemos de manera sistematizada, mes con mes, semana tras semana, cursos, formación política, cursos específicamente hacia las mujeres, hacia los jóvenes, hacia los pueblos originarios, en fin. Entonces, más allá que un periodista, un ciudadano común debe tener esas características de levantar la voz cuando vea una injusticia. Claro, sí, totalmente de acuerdo, Javi. Oye, Javi, ustedes cuando se reúnen dentro del partido, o sea, bueno, ¿qué platican sobre México? O sea, ¿cuál es su visión para México? Bueno, en el caso de nosotros como partido político que tiene su actividad preponderante en el Estado de México, nosotros tenemos una coordinación muy estrecha entre un órgano administrativo, ejecutivo, que es la dirección estatal del partido, que somos 10 individuos, 5 hombres, 5 mujeres, respetando la paridad, con secretarías dependiendo de cada tema, ¿no? Pues, de los problemas en el Estado. Hay un presidente, un secretario general, que en este caso soy su servidor, un diputado que es el coordinador de los diputados, y entonces generamos una serie de acciones partidarias que se convierten en políticas públicas que se van dirigiendo hacia la Cámara de Diputados local, se transforman en iniciativas de ley y también se transforman en políticas públicas a través de los gobiernos municipales, no solo de los municipios donde gobernamos, sino también de aquellos municipios donde tenemos regidores. Los regidores son nuestra voz inmediata y regidoras, porque también hay, que garantiza al ciudadano común tener una oportunidad, una interlocución con sus gobiernos para cualquier situación que les esté dañando o afectando, ¿no? Entonces los partidos políticos estamos diseñados, y también poco se ha dicho de esto, para garantizar un círculo virtuoso. ¿Cuáles son las partes de este círculo? Primero, en una época no electoral, pues tienes que formar cultura cívica, todo esto que estamos señalando. Tienes que formar a tus candidatos, tienes que capacitarlos, tampoco puedes poner a cualquiera que no tenga la suficiente capacidad. Eso también es deshonestidad y corrupción. Poner a alguien que no tiene los elementos suficientes para desempeñar el cargo. Claro. Y luego definir a tus candidatos en un proceso democrático, de acuerdo a tus parámetros internos, a tu proceso de selección interna. Lo postulas, vas a la campaña, ganan tus candidatos y viene ahora el ejercicio de gobierno. Y ahí es en donde se cierra el círculo virtuoso. Es decir, cumplir con las promesas de campaña que hayas hecho en los años previos, donde construido y elaborado en los años previos a la campaña electoral, y luego ejercerla en los siguientes años donde sea tu gobierno. Es decir, los partidos políticos no solo somos un instrumento o solo somos una oficina, ¿no? Somos efectivamente un vehículo para que la ciudadanía de manera común, ahora en este caso nosotros en la coyuntura que estamos pasando, estamos totalmente abiertos a los ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, que pretendan ser candidatos a lo que sea, a regidores, a presidentes municipales, a diputados locales, y que tienen una oportunidad dentro del partido. Así, nomás con que se acerquen al partido, nosotros les damos cabida, los analizamos, los entrevistamos y hacemos de ellos
unos posibles candidatos, unos aspirantes que puedan garantizar un buen ejercicio en el cargo público. Eso es lo que hace un partido político y creo que cuando se señalan este tipo de alcances son los que te conforman más como un vehículo pues, viable, ¿no? Claro. Y necesario además también, ¿no? Ok, entonces un ciudadano que se acerque al PRD puede ser candidato. O sea, no tiene que estar, no sé, un año mínimo, un mes dentro del partido para poder ser candidato. No, no, Solamente no, tiene que estar afiliado, me imagino. no, tampoco. O sea, nuestro partido es tan abierto y lo hace de manera real, no solo por discurso político, de postular a ciudadanos que es más que vengan de otros partidos, pero con unos antecedentes limpios, ¿no? Claro, Tampoco vas a postular a gente que esté marcada por la corrupción y la impunidad. No, son ciudadanos o deben ser ciudadanos que tienen un trabajo social, un trabajo territorial, un trabajo político, en asociaciones, en fundaciones, buscando mejores condiciones de vida de la gente. En el PRD puede tener la oportunidad de ser candidato. Y candidato con todo lo que implica. claro, Poner toda su planilla, poner a todos los candidatos suficientes que a él le garanticen una participación de vida. Que no piense que el PRD solo lo va a utilizar, sino que él utilice al partido para poder llegar al poder. Eso es lo que el PRD ofrece en estos momentos, sin ningún candado. No tienen que estar afiliados por cierta temporalidad, solo deben cumplir con los requisitos constitucionales, efectivamente, para claro. poder ser postulados y principalmente con lo que nosotros hemos denominado, pues algunos compromisos, ¿no? Con el partido que nos garanticen que va a cumplir con una plataforma electoral, con unos principios, con honestidad, con llevar a cabo ciertos postulados que garanticen un crecimiento para el partido, ¿no? Que no nos utilicen nada más como para llegar al poder, sino que Claro, el PRD pueda seguir creciendo en esos territorios, ¿no? claro. Sí, que sea un escalón para que la visión del ciudadano pues se cumpla, ¿no? Es correcto. Ajá, o sea, servir a México. Ujú. Oye, Javi, y me da curiosidad saber cuántas afiliaciones o cuántos votos tiene que tener un partido, porque bueno, en la actualidad el PRD, si estoy mal, me corriges, Javi, es un partido local, Ujú. pero antes era un partido nacional. Así es. ¿Por qué pasó eso? ¿Cuántas afiliaciones o cuántos votos le faltaron al PRD para que se mantuviera como nacional? Pues faltaron muy poquitos, pero vivimos una coyuntura pues muy drástica, ¿no? Ya veníamos en un declive y hay que reconocer que el PRD nacional cometió errores y yo también era parte de ese PRD nacional, yo era consejero nacional desde hace muchos años y hubo errores que cometimos que también lo queremos dejar ya en el pasado, ya no queremos lamernos las heridas, ¿no? Claro, Ya, eso ya pasó y pasó porque la Ley General de Partidos Políticos te establece como requisito que debes alcanzar al menos el 3% de la votación en la última elección, ya sea de presidente de la República, de diputados federales o de senadores. Y entonces en la elección de diputados estuvimos arañando por décimas los 3 puntos porcentuales. Y se debió a muchos factores, ¿no? Que solo debo decir uno, eh, fundamental, que fue la injerencia de la narcopolítica en el país. Hubo municipios donde éramos bastiones como PRD, principalmente en Guerrero, Michoacán, en donde se metió la narcopolítica a influir a favor de otros candidatos y de otros partidos, lo que representó una caída drástica de la votación de nuestro partido en esos municipios y en esos distritos y en esos estados, lo que implicó esa caída de esas décimas. Entre otros factores, ¿no? De decisiones políticas. Por eso perdimos el registro, así se llama, a ok, nivel nacional. Pero en aquellos estados en donde hayas mantenido el 3% de tu votación local, de ayuntamientos, de diputados locales o de gobernador en su caso, mantienes el registro. ok, Y entonces debo hacer una aclaración muy importante. Nosotros no somos un nuevo partido o una creación de un nuevo partido, como como lo son los partidos locales, ok, sino somos un partido local
que deviene de un partido nacional. Es decir, como salvamos los derechos de mantener el registro, mantenemos por consecuencia los mismos derechos y obligaciones como partido político ya establecido. Es decir, no tuvimos que cumplir con asambleas, con afiliación, etcétera. Ok. Entonces, en el Estado de México tenemos casi el 4.5% de votación, lo que nos permite, sí es, Ajá. eh, ahí debo señalar que en 3 estados del país logramos mantener el registro local, así se Ok. denomina. Eh, no me acuerdo de todos, pero es en orden de importancia yo lo veo. Obviamente el Estado de México, Claro. Tabasco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, ya dije Ciudad de México, eh, estamos en Sonora, en Baja California, no me acuerdo de los demás. Tlaxcala, perdón, Tlaxcala, Hidalgo, y hay otros dos que se me olvidan. Pero en esos estados tenemos a salvo nuestros derechos, así como si continuáramos siendo un partido nacional, solo que ahora con participación en solo su estado respectivo. Ok. Entonces nosotros solo vamos a poder participar en las elecciones de diputados locales y de ayuntamientos, ya no en las de diputados federales, ni mucho menos de senadores, ni menos de la República, ¿no? Ok. Entonces, por eso uno de los objetivos fundamentales del partido es que nos podamos coordinar estos 3 estados y podamos primero garantizar la permanencia, Claro. porque si no logras el 3% en esta elección que viene del 2027, pues otra vez perderíamos ya ahora sí el registro local. Ok. Ese es el primer reto que tenemos ahorita, garantizar el mínimo el 3% de la La votación en el votación. Estado de México. Y si aumentan ese porcentaje, podrían regresar a ser partido nacional. Sí, por lo que te digo, o sea, podríamos primero conservar el registro, Ajá. seguirnos organizando como partidos locales, PRD, para poder solicitar el registro como partido político nacional. Ahorita ya no lo podemos hacer porque ya pasaron los tiempos, Ok. pero llegará un momento en el que vayamos a solicitar esta necesidad de volver a tener una participación en el ámbito federal. Ok. Wow, Javi. Pues yo les deseo mucho éxito porque, o sea, yo te conozco y, o sea, tienes muy buenos principios. Igual como Poncho Bravo también que Ujú. lo Mi amigo representa. además, Poncho Bravo, Fueron sí. compañeros en el GEM Sí, cómo no. hace un tiempo. Y yo la verdad, yo he pensado que no, o sea, como ciudadanos no nos debemos de fijar tanto en el partido, debemos de fijarnos, o sea, en la persona, Exacto. porque, eh, no sé, o sea, podríamos llegar y tachar todos bueno, el mismo color, pero en todas, ayuntamientos, senadurías, y a lo mejor como ciudadanos, si no nos informamos, no nos damos cuenta que a lo mejor hay alguien que ya fue candidato 5 veces, ¿no? O 6 veces. Ujú. Pero sí, justo si nos enfocáramos más en la persona, siento que es que ahí podrían cambiar muchas cosas, Esa es la verdad. parte de la desafección de la política, de lo que hablábamos al principio. Y ahorita estamos dando un giro, y tal vez todos los partidos, pero muchos lo hacen con simulaciones, ¿no? Pero nosotros en esa apuesta estamos, a eso le apostamos, pues, para ser más claros, a postular a ciudadanos que sean debidamente reconocidos. Claro, Y que por esa honestidad, pues ni los aceptan en el PRI, ni en el PAN, ni en Morena, ni en ningún otro partido. Entonces nosotros les estamos dando la oportunidad. Y debo decirte que me he llevado muchas buenas experiencias estos meses, ajá, porque eh, la gente ha volteado o ha regresado a ver al PRD por un sentimiento de nostalgia. ok, ¿Y a qué me refiero? A que están desencantados, ¿eh? Más allá de lo que dijimos de la desafección de la política, ajá, están desencantados por las mentiras que nos generó el anterior gobierno federal. Eso de que iba a bajar la gasolina a 10 pesos, eso de que iba a haber el sistema de salud mejor que en Dinamarca, ¿no? Eso de que no iba a haber corrupción, etcétera, etcétera. La gente lo está sintiendo. Y lo está sintiendo en el bolsillo y en el estómago, ¿eh? Porque no es lo mismo
que te den un apoyito cada mes o cada 2 meses, pero que eso comprometa el que tengas un buen sistema de salud. Principalmente, ya no de la canasta básica, que de suyo vivimos en una espiral inflacionaria constantemente. Entonces, lo que te dan como dádiva, pues ya no te alcanza porque te lo tienes que gastar en un sistema de salud privada. Si bien nos va, vamos con el doctor Simi, ¿no? Ya le estamos haciendo propaganda, pero los que pueden acudir a hospitales privados o médicos privados, pues ya se les fue ahí su mesada Claro, o su apoyo que les dan de adultos mayores, de madres solteras, de madres jefas de familia. Porque el gobierno federal está haciendo una mala implementación de esa política social. Ojo, y no estoy diciendo que estamos en contra de los programas sociales, ¿eh? Al contrario, el PRD es el que impulsó por primera vez los programas sociales. El ingeniero Héctor Bautista en Nezahualcóyotl en el 2000 fue el primero que implementó los programas sociales de apoyo a los adultos mayores. Después los llevó Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno y después Fox los institucionalizó a nivel federal. Eso es falso de que, y no le estoy haciendo fama a Fox, estoy diciendo hechos reales. No es cierto que Andrés Manuel los impulsó, fue Fox. Y ahí están los anales en los registros correspondientes. Entonces no estamos en contra de los programas sociales, estamos en contra de la utilización electoral, porque lo que hacen los servidores de la nación es comprometerlos a que a cambio de la dádiva voten, y si no, los amenazan de que les van a quitar los programas. Entonces, esa deshonestidad que no es valiente, pues obviamente a la gente la tiene desencantada. Entonces nos hemos llevado muchas satisfacciones al observar que jóvenes, jóvenes mayores, adultos, pues están diciendo, pues le vamos a dar otra oportunidad al PRD, porque mientras cambien las cosas, podemos hacer cosas distintas. Si haces lo mismo siempre, vas a tener los mismos claro, resultados. Entonces hoy lo que estamos haciendo son cosas distintas. claro. Abrirnos ahora sí a la sociedad, que la sociedad nos utilice a los partidos políticos, en este caso al PRD, para que podamos llegar a gobiernos y a representantes populares más honestos, más capacitados, que ahora sí le cumplan a la ciudadanía. Entonces en eso estamos. Y yo creo que eso nos va a dar buenos resultados. Claro, porque me lleva a la mente una frase que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si nosotros investigamos qué políticos han estado en puestos o los partidos que han implementado, o sea, si conocemos esa historia, pues justo, o sea, como que tenemos más visión para hacer un voto como, pues sí, como más objetivo, Razonado, más sí. razonado, exacto, para intereses de, pues, de la comunidad, ¿no? O sea, siento que debemos de ser más empáticos y pensar más en comunidad, ¿no? No solo por intereses propios. Eh, porque justo lo mencionaba en el podcast anterior con Poncho, que, o sea, aquí en la Tierra estamos bien poquitos años. O sea, ahorita con el nivel de vida, no sé, es de 80 años en México. O sea, yo no sé por qué pensamos solamente en nosotros como humanos de vivir bien 80 años, pero no pensamos en nuestros nietos, en nuestros hijos. Por ejemplo, aquí donde estamos en la colonia, está llena de cemento. Ujú. O sea, hay bien poquitos arbolitos. Hay un árbol por allá que se sembraron hace 60 años más o menos, que da sombra, y ahí llegan los niños de la escuela, o llegan también trabajadores de Telmex, y ahí están echándose su lunch. Y fue como una semilla que alguien sembró hace 60 años, que es una bendición para los que estamos ahorita, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que si pensáramos así a largo plazo, o sea, viviéramos en un México, pues mejor, ¿no? Que funcione para todos, la verdad. O sea, yo creo que eh, México obviamente tiene mucho potencial, o sea, los mexicanos siento que somos increíbles, o sea, somos trabajadores, pero yo creo que la corrupción nos ha llevado a la destrucción, porque justo como mencionabas, a lo mejor, no sé, como mexicanos tenemos algún ingreso, pero por alguna decisión de algún político corrupto, hay muchos baches, tenemos un ingreso, se nos ponchan las llantas y a lo mejor por ese gasto de las llantas ya no nos vamos de vacaciones. Sí, exacto. Ya no nos podemos pagar un taller de piano,
o de gimnasia o cualquier otra cosa, porque se nos fue ese dinero pues en las llantas, ¿no? Ujú. Y así va pasando con muchas cosas, justo también con lo de salud. A lo mejor nos enfermamos por algo, este, pagamos nuestros impuestos, pero me ha tocado ver casos que en hospitales no hay medicina y los viejitos ahí tienen su pensión que es súper chiquita, tienen que gastarla en las medicinas que le tocaba, ¿no? Entregarle al gobierno. Ujú. La verdad, eso sí pues, está feo, No, por supuesto. feo. Y ahí coincido contigo plenamente. Y voy a ponerme a lo mejor un poco filosófico y Ujú. hasta romántico, ¿no? Pero efectivamente el tiempo es muy relativo, ¿no? Eh, yo llevo más de 50, tengo más de 50 años y la verdad hago una reflexión en retrospectiva y ¡pum! Se pasó rapidísimo. Y entonces me quedan a lo mejor menos de 50 años todavía de vida. Y yo estoy debidamente comprometido a garantizar mejores condiciones de vida, no solo para mis hijos, sino para las futuras generaciones. Exacto. Y voy a poner mi granito, mi carretilla de arena o hasta mi carro de arena por lograr que eso se consolide. Y dos, el tema de la comunidad, lo que dijimos hace rato, ¿no? O al principio. Mientras no generemos esa empatía entre la comunidad y puede ser entre la calle, la colonia, etcétera, Claro. pues cada quien va a jalar para su lado, ¿no? Y va a decir, ah, un bache no me interesa, ¿no? Ah, un árbol, no, no me interesa. Pero ya estamos sujetos a un cambio climático muy drástico, muy, muy drástico. Y mientras no lo reconozcamos, pues van a existir trombas en donde el agua se estanca, se generan inundaciones y el gobierno no hace nada, ¿eh? Por prevenir que en lugar de darles un tratamiento a esas aguas pluviales, se van otra vez al drenaje, se tapa el drenaje, se genera una inundación y ahí sí es un círculo de corrupción, un círculo vicioso. Y finalmente, esa empatía y esa solidaridad entre la comunidad, mira, ya la vivimos y perdón que les vaya a romper el corazón a muchos, ¿no? Pero en el Mundial Ujú. se logró juntar a más de 1 millón de gente entre el Zócalo y todo Reforma. Ajá. Qué padre. Y estaba muy chida la euforia, ¿no? De estar vitoreando y apoyando a nuestra selección. Pero ¿qué tal si hiciéramos lo mismo por protestar pacíficamente, Claro. por mejores condiciones de seguridad, por mejores sistemas de salud? Es decir, la gente tiene que despertar y ya se pudo percatar que sí lo puede hacer. Sí, Pues si pudieron ir al Ángel y a todas esas actividades, claro. por supuesto que lo pueden hacer. Pero ¿qué falta? Empatía y solidaridad. Pueden ver una marcha de las mujeres buscadoras de sus hijos desaparecidos, que de suyo es un problema muy grave en el país, reconocido además por organizaciones internacionales como la ONU, y que no se están haciendo cosas para evitarlo. Y basta hacer solo una encuesta, y yo me atrevo a hacerla en este momento. A ver, que levante la mano quién no ha sufrido en su persona, quién no ha sufrido un asalto o un robo. ¿Quién de sus familiares más cercanos no ha sufrido un asalto o un robo? ¿Quién de sus vecinos no ha sufrido un asalto o un robo? Te puedo garantizar que es muy alto el resultado de esta mínima encuesta que he hecho. Y eso tapa de golpe los resultados positivos que nos dicen desde el gobierno, manipulando la información de que todo está bien, ¿no? De que vivimos en un estado armónico, que la gente es feliz, feliz. Pues no es cierto. Pero mientras la gente no tenga esa empatía, vamos a seguir viviendo en esta mediocridad. Entonces yo los convoco a los jóvenes principalmente a que sí hagan un ejercicio de retrospección, pero para consolidar su participación en la política, porque insisto, de ello depende su movilidad social que les va a dar estabilidad para su presente, pero también para su futuro. El que quieran generarse con hijos, sin hijos, ahora con mascotas, Claro. ahora solos, la que quieran, pero garantizar que tengan mejores condiciones de vida que las que tuvieron sus abuelos, sus padres, su familia, ¿no? Entonces, sí es un salto, por eso decía que me voy a poner romántico, pero se puede, por supuesto que sí se puede hacer. Claro, es que aparte, para llegar a esa movilidad que mencionas,
creo que tenemos que llegar primero a un consenso como seres humanos. Así es. Em, Justo, o sea, ponernos de acuerdo y levantar la voz, unirnos, porque, o sea, somos seres humanos y creo que como seres humanos llegamos a la Tierra a trabajar en equipo. Ujú. O sea, si trabajáramos en equipo, o sea, creo que muchas cosas cambiarían. Em, pero no sé por qué, como seres humanos no tenemos ese consenso, porque, bueno, llegué a ver una foto en Facebook que a los policías de tránsito hace muchos años les dejaban arcones, los ciudadanos, Ah, sí, 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 de de reconocimiento. reconocimiento. O sea, y hoy en día, o sea, la comunidad le tiene miedo a los policías de tránsito. O sea, en verdad, luego yo me he dado cuenta que nos ponemos a la defensiva. Ujú. Este, pero la verdad no sé qué haya pasado. O sea, porque tampoco es como de echar culpas, porque creo que es de todos, ¿no? O sea, todos, no son, nadie es perfecto, pero yo creo que sí la clave es el consenso. O sea, no sé por qué cambió tan drástico la forma de ver a los policías de tránsito. Antes como los trataban muy bien, y yo creo que a lo mejor, pues ellos no eran corruptos, ¿no? No estoy diciendo que todos, o sea, yo sé que allá afuera hay policías que son honestos, pero también hay unos que se la El vuelan, sistema, el sí. sistema. El otro día llevé a mi abuelita al banco porque, o sea, no sabía usar el cajero, no había lugar, pues solamente hay 4 cajones ahí en el banco, y no salían. Yo creo que yo creo que esas personas ni siquiera estaban en el banco. Yo creo que se sacaron ahí sus coches y se fueron a otro lado. Sí. Entonces, no, pues ya nos tenemos que ir porque tenemos que ir por la medicina de mi abuelito al ICEMIM, luego al mercado. Y le digo a mi abuelo, pues es que pues hay que estacionarnos de volada aquí, vamos rápido al cajero. Saliendo del cajero ya estaba una grúa llevándose Sí, la camioneta. Oye, no, pues es que vengo con mi abuelita. Y según yo, como que deberían de darle también un chance a los viejitos, sí, por ¿no? supuesto, sí. Igual pues no estábamos estorbando, o sea, de hecho, pues Ujú. pasaban bien los coches. Y bueno, no quisieron, me estaban pidiendo dinero, se tuvieron que llevar el coche al corralón, pero pues ahí nos afectó muchísimo, también por esa falta de Todo el día, empatía, sí. ajá, de los policías, y pues de corrupción, porque, o sea, la verdad, solamente me estaban pidiendo dinero, y ya. Y por eso todo se pone a la defensiva ya con los policías de tránsito. Sí, ya es una, digamos que, denigración de la figura del policía, ¿no? Sí, Y correcto. tiene muchas implicaciones. Sí, sí, sí. Yo te puedo decir que tenemos una propuesta muy que va a simbrar el sistema de seguridad. Y se las voy a comentar. Y es la desaparición de las policías municipales. Ok. Se oye muy drástico, ¿no? Decir, ah, chinga, ¿quién nos va a cuidar ahora, no? Ujú. No, no, no. A lo que nos referimos es que en el análisis y en el diagnóstico del funcionamiento de las policías municipales, y a lo mejor no estos municipios grandes, ¿no? Como Toluca, Ujú. Metepec, pero en los chiquitos y medianos es una insuficiencia de los policías, de una incapacidad de elementos, de salarios, de seguros de vida, de capacitación, a lo mejor no saben ni Claro. atender una emergencia, y entonces lo mejor que quedan para estos casos es que la policía estatal atraiga las policías municipales. Actualmente existe una cosa que le llamamos mando único, que también hay una coordinación entre la policía estatal y las policías municipales, pero a veces llega a ser nula. Y entonces, ¿qué le queda a la policía municipal mal pagada, al de tránsito mal pagado? ¿Y qué le queda cuando su jefe le exige una cuota diaria? Pues tiene que Tiene que ser sacarla, corrupción. no lo va a sacar de su bolsa, Claro. pues la tiene que sacar del ciudadano común, ¿no? Entonces, en lugar de que salen a cuidarte, pues salen a cazarte y el mínimo error que traigas, Para ellos sobrevivir también. para ellos pedirte una dádiva, ¿no? Entonces, es evidente que es un cambio de fondo, pero que no hay de otra, ¿eh? O sea, y hay ejemplos como la delincuencia organizada está mucho más armada, más equipada y los pasa por encima. Bueno, los embosca hasta la Guardia Nacional, ¿no? Y lo vemos en las noticias, es recurrentemente como hasta los matan, ¿no? Lamentablemente. Entonces, no hay otra más que tomar decisiones drásticas en el ejercicio de la seguridad pública para salvaguardar los bienes patrimoniales y los bienes de las personas. Porque de lo contrario vamos a seguir en ese Ese círculo. ciclo. Y en lugar de los gobiernos también ahí poner medidas,
pues lo dejan Claro. pasar y va creciendo y va creciendo. Y entonces ahora ves pasar un policía y te cuidas más del policía, Sí, ¿no? Ya no sabes si te va a extorsionar y lamentablemente no podemos acostumbrarnos a vivir así. Ese también es un reto. No podemos acostumbrarnos y aquí es un llamado de atención a los gobiernos, principalmente estatal y municipal, pues para que por el momento pongan orden, ¿no? En ese ejercicio. Claro, sí, porque si vemos que algo no está funcionando, pero no hacemos nada. O sea, sí hay que cambiar de estrategia. Pero sobre todo yo creo que también como humanos, o sea, ser conscientes de que nuestras decisiones afectan a todos. Porque, por ejemplo, en ese caso de que las personas se estacionan en los cajones y ni siquiera iban al banco, también estuvo mal, ¿no? Y afectan a otras personas. Igual la justificación, yo me estacioné en un lado que estaba el disco, pero no estorbaba a nadie, pero también como que tuve una decisión por otras personas, ¿no? Y los policías también que toman esas decisiones es por, a lo mejor por decisiones de sus jefes, ¿no? Ujú. Pero sabes que siempre es una cadena Sí, que sí, nos va sí. afectando. Y si empiezas a tomar buenas decisiones, ahora las decisiones que toman los demás van a ser buenas, ¿no? Se va haciendo la cadenita. Sí. Pero sí, mi Javi, la verdad, yo creo que México va a cambiar para bien, pero si llegamos a un consenso todos y nos empezamos a apoyar, no estamos peleando, la verdad. Sí, y Que- la verdad es que no va a tardar mucho, ¿eh? El desgaste en el poder que está teniendo Morena en estos 8 años ha sido, yo creo que lo que se tardó el PRI en 80 años. Entonces ellos van muy, muy, muy Más rápido. rápido en el desgaste porque, ¿cómo decirlo? Llegaron y están utilizando la oportunidad para corromperse. Y entonces, en lugar de haber construido desde abajo los cimientos de un cambio democrático o de un cambio con mayores condiciones de igualdad para todos, solo lo están haciendo para algunos cuantos, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente ya no es tonta. Tonto es el que piensa que la gente es tonta y como que Claro, no quiere. No, la gente se está dando cuenta de lo que está sucediendo y más que tarde esto va a cambiar. Eso me queda claro. súper claro, ¿no? Y no nos queda más que a los ciudadanos también tomar nuestra decisión de quedarnos en el confort, en la apatía, o realmente ser participativos e insisto, por lo que decías, garantizar un mejor futuro para nuestros hijos o para nuestras nuevas Son nuevas generaciones, ¿no? generaciones. Nada más. Sí, 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 la verdad. Yo sé que allá afuera hay ciudadanos honestos, yo sé que allá afuera hay políticos honestos, yo sé que allá afuera hay policías honestos, servidores públicos honestos. O sea, yo creo que en verdad somos más los buenos, pero creo que somos tibios. Porque en verdad yo creo, o sea, el ser humano es bueno por naturaleza. La verdad Sí, yo creo que va a llegar un punto, y eso me encanta, que sí se va a notar el cambio. Ojalá que nos toque vivirlo. exacto. Ojalá que nos toque vivirlo. Yo estoy claro que sí nos va a tocar y les va a tocar más a ustedes, Sí, chavos, y van a ver que las cosas pueden y deben cambiar por el beneficio de todos. me encanta mi Javi. Javi, te agradezco mucho tu tiempo, gracias por estar aquí. Yo aprendí muchísimo y sé que los demás también No, no, pues yo aprendieron. les agradezco a ustedes y nada más te daría un último mensaje, ¿no? Primero que nosotros como partido político estamos comprometidísimos a garantizar que sigamos impulsando las banderas de los ciudadanos, de las causas sociales. Eh, Seguimos caminando desde un punto ideológico de izquierda, de centro izquierda, de la socialdemocracia, que garantice eh, políticas públicas de vanguardia progresista para una verdadera alternativa democrática en el Estado de México. Y en el PRD la lucha continúa. Perfecto, mi Javi. Muchas gracias. Que estés muy bien y bueno, buenas noches. Que descansen todos. Gracias, Dani. Igualmente, hasta luego.